nuestras convicciones en torno al cielo. ¿Cuál es su convicción sobre el cielo? ¿Ha pensado en eso? Una convicción es una creencia que se tiene por la cual se asume una postura firme. ¿Qué cree usted acerca del cielo? Quizás diga, no había pensado mucho en eso. La verdad es que la mayoría no piensa mucho en eso. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón del cielo? ¿Cuándo fue la última vez que lo pensó seriamente, salvo si estaba en el hospital a punto de morir? ¿Cuándo piensa en el cielo? No mucha gente lo hace. Muchas personas lo ignoran por completo, y la mayoría de la gente tiene una idea antibíblica de cómo será el cielo. Quizás alguien diga, bueno, no tengo una convicción respecto a algo de lo cual no sé mucho. Eso lo entiendo. Bien, el fin de este mensaje es darle una introducción del cielo. No es una explicación completa de lo que es. Primero, eso no podría hacerse en un solo sermón ni en un libro entero. Pero al menos darle un preámbulo del cielo. De manera que si está interesado en ir, le diré cómo llegar. Y quizás le dé cierta perspectiva que le ayude a vivir más como si ese es su destino, en lugar de quedarse aquí para siempre. Y lo primero que quisiera decir acerca del cielo es que nuestro Padre Celestial está allí. Y es interesante que en Mateo, en el Sermón del Monte, notamos que Jesús habló del Padre Celestial y lo mencionó 6 veces en las bienaventuranzas. Y claro, creo que 14 veces en el resto del Evangelio de Mateo. Y si alguien dice, ¿dónde está el cielo? La respuesta más sencilla es, ¿dónde está Dios? Segundo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está allí. Recuerde que Jesús estaba por ascender en Hechos capítulo 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que la Escritura dice que Jesús, quien siendo humano y celestial, ascendió al cielo, y que lo vieron ascender al cielo. Entonces, al decir quién estará en el cielo, Dios está en el cielo, y el Señor Jesucristo también. El asunto es, ¿estará usted allí? Me pregunto si hoy puede decir con certeza, cuando muera iré al cielo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Y en toda la Biblia, Dios lo deja muy claro. Y luego recordará que en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice que Él intercede por nosotros. Lo mismo dice en el libro de Hebreos. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Allí también está Jesús. En tercer lugar, diría sobre el cielo que es un lugar preparado. Si notamos lo que dice en Juan capítulo 14, en el versículo 2 afirma, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuche eso, Jesucristo dijo a sus discípulos y a nosotros que el cielo es un lugar preparado. Y no solo tenemos un lugar preparado, sino que nuestra ciudadanía está allí. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Vayamos a Filipenses 3, versículos 20 y 21. Escuche lo que dice Pablo. Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos cuerpos no serán aptos para el cielo. Lo que dice es que estos cuerpos serán transformados
para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Es decir, Dios cambiará nuestros cuerpos para que sean aptos para el cielo. Nuestros cuerpos son aptos para la tierra. Para vivir en el cielo tendremos cuerpos aptos para ello. Entonces, al pensar en cómo nos vemos y cómo nos sentimos, pensamos, ¿acaso seré así en el cielo? No. Seremos mejores que ahora. Tendremos un cuerpo tan transformado que encajará perfectamente en el cielo que Él nos ha preparado. Quizás nos preguntemos, ¿cómo llegaremos allí? Jesús es nuestro pasaporte al grandioso cielo del cual leemos. Recuerdo una canción que cantaba cuando era joven. Este mundo no es mi hogar, solo de paso estoy. Mis tesoros están en un lugar más allá. Es temporal, pues Dios ha preparado un lugar para todos sus hijos. Siendo eso cierto, no debemos apegarnos a lo material. Si este no es nuestro hogar, ¿por qué apegarnos a lo material? Y pienso en quienes dedican sus vidas acumulando. Tengo que adquirir esto, aquello, lo otro. Hay que reconocer que cuando llega el momento del último latido de su corazón, olvídelo, porque no lo llevarán consigo. Muchos invierten sus vidas, se dedican a acumular posesiones, cosas terrenales muy valiosas, pero en este último momento se esfuman. Entonces, nuestra perspectiva de la vida y la muerte cambia cuando entendemos cómo será el cielo. Y el hecho de que, mire, nuestra ciudadanía ya está allí. ¿Qué significa eso? Que los nombres de los salvos están grabados allí. Recuerda cuando Jesús envió a sus 70 discípulos. Al volver, ¿de qué hablaban? Decían, aún los demonios se nos sujetan. Y alababan al Señor Jesús por el poder que Él les había dado para sanar y todas las maravillas que sucedían. Y recuerda lo que dijo Jesús después de que dieron su testimonio de todo lo sucedido. Dijo, se gozan por eso. Eso es bueno. Pero regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y recuerdo, hasta el día de hoy, por alguna razón, fui a ver a un señor muchas veces cuando pastoreaba una iglesia pequeña en Danville durante un verano. Había un señor a quienes todos querían. Estaba enfermo por mucho tiempo y no podía levantarse de la cama. Iba a visitarlo quizás 3 veces a la semana. Era un gran hombre, pero perdido. Y recuerdo el día que fue salvo. Conversábamos y aceptó a Cristo como su Salvador. Aún recuerdo por alguna razón que al salir de su patio comencé a cantar este himno. ¿Cuál es el nombre de ese himno? Hay un nuevo nombre en la gloria. Recuerdo cantar ese himno y alabar a Dios, porque había orado por él y orado. Y él lo había rechazado vez tras vez, y por fin aceptó a Cristo como su Salvador. Así que nuestros nombres están allí y la verdad es que espiritualmente ya estamos allí. Ahora vayamos a Efesios, capítulo 2, por un momento, y deseo que veamos este pasaje bíblico, Efesios, capítulo 2. Al decir que espiritualmente ya estamos allí, veamos el versículo 4. Escuchemos lo que nos dice Pablo en el capítulo 2. Pero Dios, que es, fíjese, que es rico en misericordia, no mezquino, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, la única forma de llegar allí es por su amor. Escuche, aún estando nosotros muertos espiritualmente en transgresiones y pecados, en nuestra falta de fe, nos dio vida, espiritualmente hablando, juntamente con Cristo. Es mediante Cristo que nuestra vida ha sido transformada. Por gracia sois salvos. Y escucha esto. Seguimos aquí abajo ahora, pero dice, y juntamente con Él nos resucitó espiritualmente
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego este versículo tan conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos resucitó con Él, nos sentó en lugares celestiales. Eso dice aquí. En la mente de Dios nos tiene un lugar. Es como si estuviéramos sentados con Él en lugares celestiales. O sea, una vez que acepta a Cristo como su Salvador, eso es para siempre. Nadie ha perdido la salvación, porque cuando somos salvos, Él nos dice que tenemos esta certeza. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha dado la seguridad eterna con la cual podemos vivir toda la vida. Acepté a Cristo a los 12 años y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. El problema es que no nos damos cuenta de lo que Dios nos tiene reservado, ni siquiera lo que nos tiene aquí, en nuestra relación con Él. Y esa relación hace que todo lo que Dios declara claramente en su palabra sea realidad. O sea, al uno ser salvo, no es que Dios diga, bueno, un día de estos morirás, sino dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Espiritualmente, resucitados en Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en la mente de Dios en realidad es como si ya estuviésemos allí. Como sea que lo vemos, eso significa. Decimos que nuestros nombres están en el libro del Cordero. Es mejor que solo estar inscritos allí. Dice, espiritualmente ya estamos allí. Dios nos ve allí porque nos ve a la luz de nuestra relación con su Hijo Jesús. Así que, en medio de dificultades, al estar decaído, si todo marcha mal, recuerde esto: ¿dónde estoy a los ojos de Dios? Sentado en la presencia del Dios vivo, provista por el mismo Jesucristo, y no hay nada que temer. Entonces, al decir que espiritualmente ya estamos allí, volvamos a Efesios, capítulo 1, porque no nos damos cuenta de lo que tenemos. Vea lo que dice Pablo en esta maravillosa carta a los Efesios. Versículo 13. Dice, en Él, o sea, en Cristo, lo cual significa que por nuestra relación con Él, por nuestra relación con Cristo, al haberlo aceptado como nuestro Salvador, en Él vosotros habiendo, escuche esto, habiendo oído la palabra de verdad. Una parte muy importante, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora piénselo. La próxima vez que se sienta decaído, piénselo. La Biblia dice que sus pecados son perdonados, su nombre escrito en el libro de vida. En la mente de Dios es como si estuviese sentado allí. No solo eso, fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa y nos ha dado las arras. No nos ve como nos vemos nosotros mismos. Nosotros nos vemos en esta vida batallando por esto y aquello, y todos pasamos por dificultades, adversidad y dolor, pero hay que recordar el hecho. ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva de Dios? Dios dice, esta es la verdad acerca de ti. Quizás no lo sienta ahora ni lo vea, eso lo entiendo. Esta es la verdad. Y Dios quiere
recordarnos esa verdad. No porque cambie mis circunstancias hoy día, sino para recordar que esto no durará. Voy a superar esto. No significa que yo estaré aquí y Dios allá. Estaremos en la presencia de Dios Todopoderoso, de tal manera que no habrá espacio ni tiempo, como lo entendemos. En la mente de Dios, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todo eso se hace realidad. O sea, cuando decimos que ya estamos allí, mientras más entendamos nuestra posición en Él, todo será más claro. Puede que sufra, puede que tenga dificultades, pero ¿sabe qué? Al considerar lo que dijo Dios, no pienso en eso. Pienso en lo que dijo Dios. En su presencia todo será perfecto. Y cuando entendemos lo que ha dicho Dios que ya nos ha sucedido, ¿qué ocurre? Podemos ver el futuro y darnos cuenta de que pase lo que pase ahora, será maravilloso un día. Mire, Dios no nos puso aquí en la tierra para dejarnos aquí. No fue para que nos quedáramos aquí. Ahora hay quienes viven un poco más que otros, pero el asunto no es ese. El asunto es que un día Dios nos llamará por nombre. Claro, la Biblia dice que el cielo es donde está nuestro tesoro. Quizás alguien piense que su tesoro está en su propiedad, en el banco, su oro, su plata, todo eso. Pero escuchemos lo que dice Jesucristo en Mateo 6. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Acumula esto, aquello y lo otro? ¿Cree que su seguridad se basa en cuánto dinero tenga o en cuántas propiedades tenga, oro, plata, lo que sea? Nuestro tesoro, escuche bien, nuestro tesoro no puede comprarse. Mucha atención. Cualquier cosa que se compre puede perderse. Todo lo tangible se pierde. Nuestro tesoro es nuestra relación con Dios. Y todas nuestras acciones, con la actitud y el espíritu correctos, Dios nos recompensará. Allí está nuestro tesoro, no aquí, sino haceos tesoros en el cielo, tesoros que no podemos tocar. Pero ¿cómo los hacemos? Con buenas obras, con obediencia, con vida santa, con acciones de amor, perdón, amabilidad, bondad, etc. Y también dice que nuestra herencia y nuestro galardón están allí. Vayamos a Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, y escuche lo que dice en este capítulo 5, versículo 12, después de dar las bienaventuranzas. Dice así, el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué es un galardón? No es nada que hagamos para ser salvos. Hay gente que lo cree y todos debemos tener buenas obras, pero no para llegar al cielo. Hacemos buenas obras por ser hijos de Dios Todopoderoso. No es hacerlas porque si hago tal cosa será mejor en el cielo, no. Es la vida normal de alguien temeroso de Dios que hace lo que el Señor Jesús nos mandó hacer. Debemos ser temerosos de Dios, santos, y ayudar, amar, perdonar y todo lo demás. Todas esas cosas. Y Jesús habló de nuestra herencia y dijo, gozaos, que vuestro galardón está en el cielo, no aquí. Y pienso en esas personas que realmente se esmeran. De vez en cuando conozco a alguien que realmente se esmera en ser lo suficientemente bueno para ir al cielo. Es un intento interminable y vano. Porque eso no fue lo que dijo Dios. Porque por gracia sois salvos. Ese es el amor y perdón de Dios basado en la muerte de Cristo, su Hijo, por gracia. Vayamos un momento a Pedro. Pedro en el primer capítulo. Deseo que veamos algo que Pedro dice aquí y creo que se aplica a todos. Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no mera misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer. Escuche lo que dijo. ¿Sabe cómo hemos nacido de nuevo? Por la misericordia de Dios. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y en qué se basa nuestra esperanza? No en lo bueno que seamos, sino que se basa en su resurrección. Su resurrección justificó, declaró, aseguró todo lo que Él enseñó. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos ¿para quién? Para vosotros. Veamos ahora estos versículos. El versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cómo sabemos que es viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y por ello hemos obtenido una herencia incorruptible, que no puede destruirse, incontaminada, que no puede mancharse, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire, si usted es salvo, vea lo que tiene. No hay nada físico que iguale a esos 2 versículos. Y por último, diría que nuestros seres queridos y amigos que han sido salvos están allí. Recuerde las palabras de Pablo en Corintios capítulo 5, cuando dijo: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Luego, en Tesalonicenses capítulo 4, veámoslo por un momento, un pasaje muy conocido que a todos nos gusta citar. Y vea lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, quienes han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Cuando Jesús vuelva a los que durmieron en él, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que hayan partido antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los cuerpos de quienes hayan fallecido, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿qué? Habrá una gran reunión con nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. Jesús dice que cuando Él vuelva, habrá una gran celebración en el cielo. Ahora la pregunta es esta. No tanto qué enseña la Biblia acerca del cielo, sino la pregunta es, ¿irá usted al cielo? Quizás diga, pues, ¿qué tengo que hacer para llegar allí? Solo hay un camino para llegar al cielo. Aceptar a Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios, que su muerte pagó por su pecado y que al poner su fe en Él como Salvador y Señor, su nombre está escrito en el libro de vida y todo lo que hemos mencionado sucede instantáneamente, automáticamente. Esa es mi oración por usted. Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio, y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos.
quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree.
Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él, como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable
porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta, ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan, pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo. Yo creo en Cristo. No. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor. Pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó, y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él. Salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo, y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo: en ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar. Usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado,
No es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree, y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación, en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar.
Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén. La estrategia de Satanás para vencernos. Muchas personas pasarán toda su vida y se preguntarán por qué no les va muy bien. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota tras otra y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo muy real, un enemigo de quien se ríen, lo critican y dudan, pero es muy real y tiene 3 metas: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje deseo hablar de la estrategia de Satanás para vencernos. A todos, a cada uno. No ha dejado a ninguno tranquilo. Cuando alguien me dice no creo en el diablo, creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir no creo en los animales. Se lo aseguro, Satanás es real, es mentiroso, un impostor, y muchísimas personas son engañadas. Y su engaño es muy evidente cuando dicen no creo en tal persona como el diablo. Y deseo que leamos un pasaje bíblico de Romanos 8. Luego deseo que hablemos de su estrategia. ¿Cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? Romanos capítulo 8. Comencemos con el versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, viven en pecado, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Quizás son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Permítame definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios, y Pablo lo llamó la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él, en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse, y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Mire, él hace toda su labor en la mente. Quizás llegue a los pies, pero él trabaja en la mente. Está allí, porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, mucha atención, es muerte. Observe esto. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, considere su mentalidad, sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo de día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o en gente, o lo que sea? Dijo,
Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capte este versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, morando en ellos, no es de él. Así que, al preguntarle a alguien, ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues, ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano, iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años, así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso desde el principio. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Es un mentiroso. Cuando sea que escuche que el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 de Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 de Corintios. Solo un par de versículos aquí. Y veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir. Es un mentiroso, engañoso, y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aun siendo creyentes. Nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo, si bien sabemos que no es lo debido? O ver con lujuria, o aprovecharnos, o en el caso que sea. Satanás es muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios a menos que le demos permiso, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado, mucha atención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, no podemos perdernos. ¿Vivir en pecado? Sí. ¿Desobedecer a Dios? Sí. ¿Sufrir las consecuencias? Sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro. Desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos. O sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piense en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado a hacer algo que sabe que no está bien, pero piensa, pues no es tan malo, soy salvo? He escuchado a la gente discutir al respecto. Dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero y soy salvo. Así es, sí lo es. También dice que Dios nos castigará, no porque no nos ame, sino porque nos ama.
porque quiere captar nuestra atención para que recordemos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o a Dios? O escucha a Dios o escucha al diablo. Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos, porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo en un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra. Comienza con eso. Por ejemplo, allí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era perfecto, mejor imposible. Lo tenían todo, se tenían el uno al otro, todo perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le señala lo único que no tienen. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo, sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace es señalar algo en nuestra vida que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos, cuán bendecidos somos. Contamos con salud, transporte, vivienda y ropa. Señala lo que no tenemos. ¿Qué tal si tuvieras eso? Él es un mentiroso, un engañador y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos. Por si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. ¿Le dio satisfacción a ella? No. Y no satisface a la gente hoy. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrado la voluntad y el propósito y el plan del Padre para su vida. El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento de nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados. Piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto. Deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Y cuando está cansado y exhausto. Somos lo más vulnerable, y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Todo es verdad. No parte verdad. Toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos, en los que somos más débiles, y creará duda en nuestra mente. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente.
Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto? Mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca? Para suplir sus necesidades. Mire, el diablo es un mentiroso, es un engañador, le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Así opera Satanás. Obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables. Crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto. Quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiere debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo déles la palabra de Dios. Quizás digan, no conozco la palabra de Dios. Por eso debe leerla. No basta venir solo a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabérnosla toda. Pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas, es decir, bueno, no deberías. Eso no es lo que dice no deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo, engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división. En donde sea que se elimine la palabra de Dios, habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad, la distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? Es la palabra del Dios vivo, verdad, de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente.
hace su mayor esfuerzo para dividirnos. Nos entrampa con mentiras. Nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos. Así que, o le creemos o no. Pero Satanás crea división porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo tiene un pie en nuestra vida. ¿Por qué pasa esto? Si logra que dudemos, preste mucha atención. Si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida, en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo, y hace esto paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo, dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él. Es un mentiroso, un engañador, y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Y si dudamos un poquito de su palabra, ¿dudaremos más? Luego sucede esto, se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? Sí, si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma, que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos.